Bueno, pues estamos entonces aquí reunidos en esta fiesta. Buen día a todos. Estamos en el marco justamente del 34 aniversario del Instituto de Investigaciones Históricas. Y parte de las celebraciones, pues es justamente esta presentación de esta obra colectiva coordinada por la doctora Denise Trejo Barajas y el doctor Francisco Javier Dosil Mancilla. La historia más allá de los pupitres, experiencias de educación histórica en Michoacán. Agradezco mucho a los compañeros que el día de hoy harán los comentarios de esta obra, a la doctora Cecilia Cristerna. Ceci, muchas gracias por tu compañía, y al doctor José Emanuel de Jesús Hipólito, dos amigos del programa de la Maestría en Enseñanza de la Historia del Instituto en general, y ahora dos compañeros que además llevan las riendas de dos instituciones muy importantes en el estado de Michoacán y en La Paz, Baja California, la UPN en La Paz, la Universidad Benito Juárez, en tu caso, José Manuel. Bienvenidos, les agradecemos mucho. Y pues sin más, yo creo que empezamos. Nos gustaría mucho escuchar los comentarios de la doctora Cecilia Cristerna. Ceci, no sé si gustes empezar. Te agradecemos mucho. Bienvenida a los festejos del instituto y pues te escuchamos. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto verlos y como mencionaban ahorita en el preámbulo de dar ya inicio a este evento, poder estar junto con ustedes, decía muy bien Melissa hace un rato, qué coraje no estar juntos y al mismo tiempo el doctor Dosil decía, pero pues estamos juntos. Y creo que esto que en buena medida nos puede ocasionar algo de frustración, el estarnos viendo a través de una pantalla, también debemos reconocer que nos permite justamente la pantalla acercarnos a pesar de la distancia. Yo estoy muy contenta de poder estar con ustedes en este 34 aniversario del instituto, pero además estoy más contenta de que la doctora Trejo y el doctor Dosil me hayan convidado a participar en este día con comentarios sobre un texto que no tiene que ser comentado para empezar, que creo que valdría la pena eh, escudriñarlo en, en su interior para poder reconocer la riqueza de lo que está expuesto en esa obra. Sin embargo, pues me invitaron a hacer un comentario y justamente sobre el comentario es que estoy aquí ahora con el micrófono activo. Eh, Justamente después de leerlo yo pensaba en que algo que nos dice Bauman. Él dice que las palabras de moda, a medida que pretenden dar transparencia a más y más procesos, también se van volviendo opacas. A medida que excluyen y reemplazan verdades ortodoxas, estas palabras se van transformando en cánones que además no admiten disputa. Y la enseñanza justamente es una de esas palabras que, como todos sabemos, a veces adquieren los discursos una potencia que no necesariamente se transparenta para acudir al vivaz centro de la auténtica interacción humana, la de verdad, la que nos expone con todo nuestro ser en complejos mundos de relación que poco o muchas veces nada tienen que ver con esos discursos. Los profesores somos profesionales que reflexionamos. Son los profesores quienes ponen en juego la racionalidad para la toma de decisiones y poder hacerlo definitivamente responde a los sistemas de creencias que depositan en el despliegue de las rutinas profesionales. Muchas de esas creencias son respuestas que en el ejercicio cotidiano surgen en automático a veces. Muchas de esas creencias, al explorarlas, dan lugar a un descubrimiento de teorías que aparecen como implícitas o que, mejor dicho, están desdibujadas por ser implícitas, pero que sustentan en gran medida las decisiones que nosotros en el ejercicio docente tomamos. Estas ideas han sido estudiadas en profundidad por diversos investigadores preocupados en la formación de profesores.
El asunto no es trivial. Miles de profesores son formados en este país cada año y, por supuesto, en otros países también. Está demostrado incluso que la inversión en la formación docente tiene un impacto muy significativo en la calidad de la educación en todos los niveles. Uno de los elementos centrales en la formación de profesores es tratar de profundizar acerca de cómo cada persona es capaz de dar coherencia y de dar estructura a lo que sabe, al tiempo que participa en la integración de nuevos conocimientos. Por ejemplo, Perrenoud advierte que solo desde hace muy poco tiempo, pero además de un modo muy desigual, nosotros vamos concediendo en el nivel de enseñanza cierta importancia al dominio teórico y práctico de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el sentido de una formación, dice Perrenoud, verdaderamente profesional. Pero este proceso ni por el discurso ni por generación espontánea ocurren. En realidad hace falta dotar de un buen hálito de vida todo eso que abarca en el momento actual. Y esto implica la biografía del propio educador. Aspectos relevantes como por ejemplo las concepciones que construimos para formar esos cuerpos de referentes que le dan forma y sentido a nuestras prácticas docentes, hacen que el sujeto difícilmente tome conciencia de ellas y no son fáciles de expresar. Se van naturalizando, pero escapan a las formas comunes que tenemos para representarlas en una objetivación hablada y se vuelven todavía más inasibles si lo queremos lograr en una elaboración escrita. En esa línea, por ejemplo, Pozo, un psicólogo que ha estudiado bastante estos procesos de la formación de los profesores, nos dice que estas teorías que aparecen, o mejor dicho, se desdibujan como implícitas, son un conjunto interrelacionado de representaciones acerca de los estados, de los contenidos, de los procesos mentales que las personas experimentan muchas veces de forma privada, de forma aislada, y me atrevo a pensar que de forma solitaria. La función docente es una función terriblemente solitaria, si es que nosotros nos constreñimos a ese cerco que nos tiende, en esos soliloquios en los que nosotros estamos pensando y tratando de elucubrar acerca de lo que ocurre en el día a día del hacer interactivo con nuestros estudiantes, con colegas y con autoridades. Para aclarar más cómo estas llamadas teorías que Pozo y otros reconocen como implícitas, influye mucho el modo de pensar de los profesores. Por ejemplo, Antón Nuño es otro de los que piensa al respecto y hace explicaciones que nos ayudan a sintetizar de manera muy interesante la caracterización. Dice que en primer lugar tienen carácter implícito porque no se nos representan a simple vista y porque no están por ahí pululando como seres reales actuantes, sino que están en nuestra conciencia, están imbuidas en lugares muy profundos y que para hacerlas explícitas demanda una profunda sacudida de cada uno de nosotros. Son construcciones mentales, funcionan muchas veces como esquemas de carácter afectivo y por lo tanto el asunto de los afectos las vuelve también muy limitadas para poder expresar con todo su potencial la riqueza que incluye la reflexión sobre las prácticas y los haceres docentes. También son estructuradoras de conceptos y de contenidos, son bastante estables porque tenemos que trabajar demasiado en desestructurar esos conceptos establecidos y poder elaborar construcciones nuevas a la luz de abrirnos a esas dinámicas de lo cotidiano, a esas dinámicas del aquí y ahora, pensante y sintiente, no de otros, sino con los otros, en ese andar conjunto. Por lo tanto, esa estabilidad
que tienen a lo largo del tiempo les impide ser flexibles. Nos cuesta modificar las formas de pensar sobre la enseñanza. Derivado de esta descripción de lo que son estas formas implícitas que tenemos de relacionarnos con lo educativo, puede observarse que para poder nosotros analizar qué pensamos como profesores, lo que importa no es si lo que decimos es verdad, si lo que tenemos es un conocimiento auténtico, formal o establecido, si estas creencias nos representan a nosotros o representan lo que otros nos dicen de quiénes somos nosotros estando en la acción. Lo que importa es analizar ese conjunto de creencias, ese conjunto de suposiciones y los conocimientos para intervenirlos en la construcción de decisiones con los otros para que resignifiquen nuestro actuar docente. Por estas razones es que yo considero fundamental que el modo en que los trabajos que han sido atinadamente coordinados en esta obra que hoy asistimos a conocer juntos es que ese conjunto justamente recupera multiplicidad de experiencias que permiten aportar a la comprensión de cómo estos esquemas en cuanto al modo en que un programa de posgrado profesionalizante, como es la maestría en enseñanza de la historia, pueden apoyar la irrupción de los terrenos conocidos para llevarnos a terrenos no convencionales. Y como subraya la introducción del texto que ahora nos convoca, es como si estas hebras del posgrado y de las escuelas se hubieran entrelazado para formar un solo tejido. Y me encantó cuando la doctora Trejo y el doctor Dosil dicen, ya vamos juntos. Esa afirmación me parece muy representativa de el conjunto de textos que tenemos engarzados en esta obra que hoy asistimos a conocer. Para los que hemos permitido que las hebras de esas agujas punzantes, que son los académicos que le dan vida a la maestría en enseñanza de la historia, nos atraviesen, sabemos que no es sencillo permitir que nuestro ser se descoyunte para dar paso a un reconocimiento de que estamos siendo juntos en paso a paso que poco a poco nos humaniza. Así, nosotros buscamos hacer una exploración acerca de qué hay en el pensamiento de los profesores. Y la importancia que esto supone está asociada con que no solo esas explicaciones que nosotros somos a veces incapaces de poner en un discurso explícito, no solo hacer esa reflexión no solo nos llevaría a comprender e interpretar lo que vivimos en nuestro ejercicio cotidiano como docentes, sino que son asideros a los cuales nosotros tendríamos que recurrir para la puesta en acción dentro del aula. Y maravillosamente, como propone este libro, fuera del aula, en una historia que se construye en conjunto más allá de los pupitres. Es más que eso, hay un fuerte vínculo entre pensamiento y acción. Por eso se asegura que hay que buscar en esos recónditos parajes epistémicos del arte de la enseñanza, cuando se lleva a los profesores a responder en situaciones de un alto margen de inestabilidad, de incertidumbre, de contrastación de valoraciones y de especificidad que, como decía hace un momento, tienden a hacernos sujetos aislados, a, a caer en la tentación de encerrarnos en una burbuja en la cual no permitimos la interacción con los demás y sabemos que es justo esa reconstrucción con los demás lo que nos permite estar dotando de sentido quiénes somos y qué hacemos. En contraposición, perdón, a los diseños, eh, a los criterios que se usan en los diseños altamente estructurados de posgrados y otros modelos de formación de profesionales de la educación, cabría pensar en alternativas que cobren cada vez mayor relevancia en diseños pedagógicos que vayan hacia una despedagogización justamente, que nos lleven a partir de premisas en donde reconozcamos al aprendizaje como algo situado,
que es parte y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que esto se desarrolla y utiliza. Y, por ejemplo, teóricos como Frida Díaz Barriga nos hablan de que esto tiende a oponerse de modo frontal a toda postura que haga del aprendizaje la suposición de que puede ser abstracto, ajeno al concreto, en donde se pretende generar y aplicar. Y este libro me parece viene justamente a poner el foco en esa necesidad que tenemos de que la enseñanza de la historia, el campo de la enseñanza de la historia, sobre todo en los niveles básicos, está fuertemente signada por las creencias que los profesores tenemos, los que hemos construido a lo largo de la formación o de formación de que hemos participado, pero no solo la de orden profesional, sino la biografía personal, la manera en que nuestro propio, nuestra propia trayectoria de vida personal, con la carga de referentes que arrastramos, tiene una fuerte tendencia a conceder importancia en las decisiones que tomamos de carácter profesional, pero que están fuertemente signadas no solo por formaciones profesionales, sino por las experiencias de la vida cotidiana y personal de cada uno. Y entonces, esta maestría, la maestría en enseñanza de la historia, ha estimulado eso que nos lleva a reflexionar en la introducción de este maravilloso libro. Y lo hace justamente del modo en que se indica. No lo hace mediante la retórica, dicen en su introducción, ni hundiéndose en laberintos teóricos de la disciplina, sino lo hace narrando experiencias educativas que de algún modo toman la historia como una caja de resonancias acerca de nuestro presente, como un dispositivo, dicen ellos, que nos permite desplegar lo necesario, pero sobre todo lo posible. Esto lo necesario para neutralizarlo como un pasado determinante, es decir, desarraigarnos de esa idea de que todo ya está dicho. Y lo más importante, me parece a mí, en el conjunto de las obras que están compendiadas en este libro, es que nos permiten entender lo posible con una muy profunda carga de futuro. Se mete en el tejido corporal de cada uno para asestarle un duro golpe a nuestras certezas y lo hace acompañándonos en el sensible estudio de cómo las creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje influyen en las decisiones didáctico-pedagógicas que tomamos, pero cubren también otro rol. Y ese otro rol es que también cuando atravesamos por este posgrado, no solo somos muchos de nosotros docentes ante grupo, con o sin formación pedagógica explícita previa, somos también estudiantes y ese juego entre que nos estamos profesionalizando, tomando la perspectiva de estudiantes en un posgrado muy rico y complejo, creo que contribuye para que nosotros exploremos otros terrenos para buscar el encuentro entre lo que se necesita y lo que es posible brindar en asesoría, en apoyo, en aprendizaje compartido, en el vivir del cada día de todos y cada uno de nosotros, porque implican condiciones inéditas para el intercambio de experiencias. Que nosotros podamos incursionar en la aplicación de enfoques investigativos que al mismo tiempo que imprimen el rigor académico asociado con referentes formales en la disciplina histórica, pero también de carácter didáctico-pedagógico, no nos deja solo en el terreno de del enfoque academicista, sino que trata de volcarse en un sentido profundo que permite recuperar la vivencia concreta de decenas de profesores que han atravesado por esta provocación que hace la maestría en enseñanza de la historia y que hoy vemos de algún modo presentada en estos 14 textos que componen la obra. Nosotros nos damos cuenta que se va hilando fino para sacudirnos esas posturas academicistas que opacan las voces. Y es justo porque la exaltación de la polifonía de todos mm, hace que cada uno de nosotros que pasamos por el posgrado recorra la vena histórica de la enseñanza de la historia, descomponiendo lo andado
para en un juego, en algo que parece juego, desacralizar lo dicho como un referente a ultranza, hacer que el reconocimiento de las andaduras multiformes de cada sujeto vayan constituyendo caminos diversos que por justamente por ser alternativos nos dan cuenta de la riqueza de lo que cada uno puede aportar. Los posgrados en educación están plagados de tratar de responder a modelos según los cuales cursar un proceso de actualización tendría que derivar en transformar en la práctica. Ha sido y continúa siendo un misterio el por qué, a pesar de que en el discurso parece haber hitos significativos de una potencial transformación de las prácticas, a la hora de volver al aula, muchos profesores no recurren a las herramientas recién obtenidas, sino que recurren a sus viejos patrones de respuesta una y otra vez. Aunque estos acercamientos por los que han pasado constituyen una aparente novedad, vuelven al punto de partida una y otra vez. Y es allí donde, en lo que he podido observar, la maestría en enseñanza de la historia llega, no para llenar vacíos que estoy muy segura que ni siquiera han pretendido hacer, llenar, sino para aprovechar esos vacíos, esos interregnos y desde ellos desestructurar los modos tradicionales de ver la enseñanza, no solo de los profesores en servicio, hay unos a veces de un sólido bagaje disciplinar en la historia, sino para cuestionar a los propios historiadores, a imprimir ese carácter vívido que se recupera desde la introducción del texto, cuando nos dicen que la historia, sin ningún añadido, puede ayudarnos a resolver conflictos, a mirar con nuevos ojos lo que nos rodea, a valorar lo que somos, sin por eso dejar de querer cambiarlo. Y me encanta cómo lo señalan. En definitiva, a vivir mejor. Y esto es de lo que dan cuenta los 14 textos que configuran desde la diferencia un bello tapete en donde podemos reconocernos dialogando con los autores en una urdimbre que permite imprimir una textura polimorfa, dispareja y por ello justamente rica, diversa, abierta a atrapar en ella lo más sensible y humano de las prácticas educativas. Si, como dice Freire, una acción verdaderamente crítica tiene que ver con la vivencia plena de la praxis, porque la acción educativa tiende hacia una acción cultural si entraña la profunda reflexión crítica que poniendo orden y organización en las cumbres del pensamiento concienciado nos lleve a superar el conocimiento estrictamente ingenuo de la realidad, pues entonces tendríamos que pensar en que un posgrado como este justamente es acción cultural, pero no academicista, sino justamente porque se implica en una acción comprometida de los involucrados en la realidad que a cada uno compete. Por eso, conmueve poder leer las preocupaciones de algunos de los autores de este texto, bueno, de todos los autores de este texto, pero me queda con mucha firmeza lo que sostiene Miroslava Zavala, por ejemplo, cuando nos explica cómo buscó ponernos a pensar en la naturalización que hemos hecho del sentido homogéneo del tiempo y cómo aprovecha el arte para que de una forma creativa se aporten elementos para recuperar los sentidos alternativos al modo cronológico de entender el tiempo, haciendo uso de la plástica, para que el pensamiento infantil vaya descubriéndose y reconociéndose. Ella nos dice, y me encantó también cómo lo dice a pie de página, su aporte fundamental gira en torno a cómo otros juicios temporales más intuitivos que los convencionales se sostienen en que el tiempo histórico se desarrolla en los sujetos sin necesariamente tener que posicionarlos como carentes de sofisticación intelectual. Igualmente, es muy estimulante leer a las elucubraciones de Belian Brice cuando llevan a repensar el modo en que la formación de profesores y la no estructuración formal de los currícula y la estructuración formal de los currícula, perdón, nos mantienen sin armas contundentes para poder afrontar los desafíos educativos
de los que tienen los profesores en el día a día escolar. Y ante ello, ella nos propone valientemente asumir la enseñanza de la historia desde los referentes más inmediatos de los niños, lo familiar, lo cercano, lo que los constituye de manera íntima y que les aporta los referentes inmediatos para ir poco a poco conociendo el mundo que los rodea. Esta apuesta, dice Belia, y me encanta también con sus propias palabras, ella lo dice, es como si ellos encontraran su voz, como si se ubicaran en un espacio en el cual estaban sin siquiera darse cuenta. Y luego asistimos a dos maravillosos pasajes casi oníricos, pero lastimosamente muy reales, provocados a través de los cuentos regionales de historia y educación ambiental con que Weimar Hernández nos provoca para desde la interacción de la fantasía infantil y la crudeza del desencuentro con la autenticidad de la tierra, reconocer, y lo recupero textualmente, que el cuento regional es una manera de acercar la historia a los niños, de tratar problemas de una forma reflexiva, lúdica y didáctica. Y es justo en el reconocimiento del potencial intrínseco del relato, como Weimar nos propone que esos cuentos regionales toman en cuenta los saberes previos y empíricos de los propios niños en su entorno y que por ello es necesario que una vez introducidos en la dinámica de contar o de contarse estos cuentos, ellos puedan participar complementando la información y motivándolos, por supuesto, a que hagan sus propias búsquedas y pesquisas y que se involucren directamente con los miembros de su propia comunidad. Mario Alberto Gómez, por ejemplo, nos habla de cómo la enseñanza de la historia nos lleva hacia tratar de descolonizar y en esta descolonización él nos propone analizar la pedagogía de la verdad, que no imponga doctrinas, que no imponga posicionamientos teóricos, sino que se sirva justamente de necesidades auténticas sociales desde un presente y desde un lugar para mirar hacia el pasado y ver desde dónde nosotros podemos asirnos para volver al presente con dignidad y con la conciencia histórica más nítida. Por supuesto, este ejercicio pedagógico para descolonizar la enseñanza de la historia que nos propone Mario Alberto Gómez Zamora pisa callos dolorosos en las formas tradicionales en que hemos concebido la enseñanza de la historia. Y luego llega nuestra querida Melissa Lara para hablarnos acerca de cómo un conjunto de jóvenes adolescentes que no se dejaban penetrar por la profesora que trataba de provocarlos en una maraña de actividades que aparentemente inician sin mucho sentido, pero en ese intento de recuperación con un fuerte carácter etnográfico, Melissa logra identificar cómo los adolescentes desde sus propias culturas micro en que participan son capaces de mirar hacia el pasado y de reconocerse en ese pasado y de reconstruirse en ese pasado con prácticas que podemos, desde la formalización de los saberes escolares, desconocer, negar, silenciar. Y es en buena medida este trabajo de Melissa el que nos debería de prender focos rojos cuando nos tenemos que cuestionar qué estamos haciendo en las escuelas. Realmente el saber impuesto desde una lógica curricular explícita, desde una lógica curricular que socava la palabra de cada uno, podemos realmente reconstruir un pasado y creo que este texto de Melissa nos da muy buena cuenta de cómo el tejido de la construcción de quiénes somos y qué hacemos en este mundo se recupera desde índoles verdaderamente impensadas si solo nos quedamos con la lógica oficialista. Yo verdaderamente creo que trabajos como el de Melissa son necesarios con jóvenes, como los que ella nos propone, en educación secundaria, en educación preparatoria y en educación de cualquier tipo que no necesariamente esté obligada a un carácter oficial en su estructura curricular formal.
También llegamos al acto performático de la clase de historia de Angélica y con toda franqueza, al zambullirme en ese texto, yo pienso que tengo muy poco que decir. Reconocía yo hace unos minutos con mi querida maestra Juanita que estaba en un dilema existencial, porque siempre venir a hablar de un libro de otros implica decir unas palabras que son ajenas a lo que contienen los textos. Y justamente en el documento que nos propone Angélica Lino, me parece que yo tengo que explorar vetas que son para mí absolutamente desconocidas y creo que por ello es este texto muy provocador, porque descoloca la lógica normal con que personas que como yo tenemos muchísimo tiempo anclados a las prácticas de enseñanza, incluso a las mal llamadas prácticas de formación de docentes en una universidad como para la que yo trabajo, creo que tenemos muchísimo que aprenderle a propuestas como la de Angélica Lino. No se diga en la exploración a la que nos lleva de una forma tan sutil, tan cuidadosa, María de Jesús, cuando nos propone con estos adultos mayores todo este vuelco metafórico de su texto para la reconstrucción del tejido de sillas y cómo a partir de este tejido de sillas es posible que los sujetos involucrados, adultos mayores, recuperen su propia historia y sean capaces de reconstruir en su propia historia un, una opción de futuro que desde las prácticas comunes estaría definitivamente silenciada porque nuestra cultura lastimosamente tiene muy poco reconocimiento de las prácticas de los adultos mayores. Y creo que la propuesta que nos hace María de Jesús Guzmán en el texto que nos propone nos lleva a reflexionar profundamente cómo desde la interrelación vívida con los sujetos específicos y en el reconocimiento con ellos acerca de sus propias formas de vida que han ido cayendo en desuso y que es posible recuperar para que sigan significándose a sí mismos, me parece que como práctica en cuanto a producto de esta enseñanza, esta maestría en enseñanza de la historia, nos dice mucho acerca de lo que el propio programa de posgrado nos ha regalado y nos sigue regalando y todo el potencial que ha abierto para que puedan andarse muchos senderos alternativos. Y luego viene nuestra querida Jamie, que, bueno, ella y Melissa vinieron a revolucionar Baja California Sur. Por esa razón me encuentro en los textos de Melissa y de Jamie en muchos sentidos. Cuando Jamie nos habla acerca de las formas en que la historia y el lugar desde el que nosotros vemos las prácticas de enseñanza de la historia pueden ser estalladas a través de la crítica cinematográfica. Me recuerdo las preguntas que en un taller que vivió en la ciudad de La Paz con un conjunto de ingenuos sujetos que llegaron a tomar un taller acerca de cómo podía hacerse una lectura del mundo a través de prácticas cinematográficas. Esos ingenuos sujetos salieron de allí estallados y esos ecos continúan reviviéndose cotidianamente, no solo en las aulas, sino y más maravillosamente en los pasillos de una triste unidad de la Universidad Pedagógica Nacional que tiene edificio en la ciudad de La Paz, pero esos ecos siguen cimbrando fuerte las paredes porque Jamie fue capaz de exponer en ese taller algunas preguntas que trampearon a los participantes y uno de esos participantes hasta la fecha sigue recordando con fuerza el nombre de Jamie. Y cuando leo en este texto las páginas de lo que Jamie reconstruyó a partir de estas experiencias que ella tuvo en su trabajo de investigación, pienso que justamente esas imágenes que dice Jamie construyen
sus propias ideas sobre la historia, utilizando como pretexto el arte cinematográfico, me parece que dan una buena cuenta del potencial que tiene el poder abrirse a formas alternativas de revisión de la enseñanza de la historia, porque esta revisión, como varios de los textos que tiene el libro nos indican, es una revisión que parte desde nosotros y de nosotros con los demás. No podemos permanecer como un actor ajeno a lo que se está revisando cuando nosotros hacemos un proceso de investigación en este posgrado con las propuestas que nos hace el formidable equipo académico que le da vida. Eh, Me encanta cuando el doctor Dosil y el texto de A qué huele la historia de Héctor Hernán Díaz nos provocan también en lo que llamaron en este libro un intermedio para cuestionar y pensar la didáctica. Y Javier, el doctor Dosil, hace verdaderamente otro estallamiento de los lugares comunes que tenemos en cuanto pensamos en la enseñanza de la historia. Nos habla de una didáctica que está muy lejos de ser lo que en las aulas de la formación de profesores tiende a pensarse como una prescripción de cómo se debe enseñar. Y nos habla justamente acerca de los lugares nada comunes desde donde nosotros podemos engarzarnos con otros para aprender y donde nosotros tendríamos que revisar cómo ese sentido de auténtico, de el sutil encuentro entre personas que al principio no logran, que puede que al principio no logren comunicarse, van justamente engarzando vasos comunicantes para estrechar los esfuerzos y repensar el qué estamos haciendo en nuestras aulas. Y por supuesto, el texto de Héctor Díaz nos maravilla cuando impone el sentido del olfativo para repensar algo que no hubiéramos pensado si no es porque provocaciones como la de Héctor Díaz nos llevan a pensar que justamente la historia huele. Y nosotros hemos sabido que hay muchos discursos que dicen que la historia apesta, pero me parece formidable que en el texto de Héctor Díaz nos digan que ese olor pues implica un, una recuperación de nuestros saberes, una recuperación de nuestra memoria que está intrínseca e indisociablemente puesta en términos de ese conjunto de experiencias que van conformando la biografía personal de cada uno y que por lo tanto los encuentros y desencuentros entre las trayectorias de todos van entretejiendo nuevos, nuevas formas de entenderlo. Yo creo que este texto de A qué huele la historia, de hecho ya se los di a leer a algunos de mis estudiantes, este, me parece que nos lleva a pensar en todos los sentidos que implicamos en este maravilloso arte que es la enseñanza, como artilugio, como arte vivo, en donde es nuestro ser y estar en un momento determinado y en la suma de esos momentos, pero no acumulativo, sino en una suma a veces contradictoria, nos puede llevar a repensar quiénes somos y en dónde estamos, y desde esas reflexiones ir hacia dónde queremos eh, encaminarnos junto con otros en este difícil proceso que es la enseñanza y el aprendizaje. Y en la cuarta parte, me parece sumamente creativo cómo este texto nos aporta experiencias desde lo numérico y cómo lo que a veces suele pensarse como inexistente en la enseñanza de la historia cobra un sentido sine qua non para poder entender cómo el número no viene a ser una cantidad, sino una cualidad más que compone el mosaico poliforme que nos da existencia, que nos permite existir y que nos permite reconocernos en otros. Así es como Marilú Contreras nos propone justamente el problema del número en una educación neoliberal y donde nos cuestiona por qué la evaluación continúa siendo un evento que
conceptualmente y con aportaciones teóricas profundas y muy complejas, hablamos de que la evaluación tiende a ser algo rico, complejo, diverso, pero nuestras prácticas escolares nos conducen todavía de manera irresoluble a tratar de representar en un número, como con un numeral, ni siquiera con un concepto complejo de números, sino con un numeral, con una mancha sobre el papel que representa el numeral, un conjunto de elementos que son verdaderamente imposibles de sintetizar en esa representación numérica. Y creo que el modo en que está problematizado en este texto es una invitación para que en su lectura todos nosotros nos descubramos en cuánto somos capaces de, de participar en este reduccionismo absurdo de la complejidad de las relaciones humanas que están inmersas en lo educativo para ser representadas con un simple número. Y luego, las tecnologías de la información y de la comunicación con Hoxin, perdón por la pronunciación, pero tenía miedo, se quería pronunciar solo por el apellido, pero Hoxin Gallegos nos habla cómo el capital, el saber y las tecnologías que ahora llamamos TICs, tecnologías de la información y de la comunicación, son verdaderamente un elemento que puede llevarnos a problematizar con mucha profundidad nuestros haceres en los procesos de enseñanza de la historia en particular, porque la complejidad de lo que todos nosotros hemos experimentado en estos casi 2 años de estar todos mediados por la implicación de las TICs en los procesos de la enseñanza y que nos han arrebatado las oportunidades del cara a cara y de la respiración cercana entre nosotros porque nos han dicho que es contaminante, pues este texto nos lleva a reflexionar en cómo el poder de esas tecnologías, a pesar de enmascarar eh, ciertas tendencias que entendemos todos están engarzadas en un influjo neoliberal que podríamos rompernos las vestiduras criticando y revisando y analizando, pero aquí la propuesta es justamente que la repensemos como oportunidad. Y creo que esa riqueza de lo que está contenido en el texto nos debería de hacer pensar como una oportunidad como esta, en donde no nos estamos viendo en ese sentido humano de estar con una comunicación verbal y no verbal hoy departiendo, son justamente esas siglas que nos permiten estar hablando de textos como este. Experiencias como la de Lucio Rangel con el bachillerato nicolaíta y estos dolorosos cuestionamientos que están en el texto acerca de cómo esa tradición educativa, en esa frecuente contradicción entre lo que es tradicional y lo que llega para tratar de desacralizar lo tradicional, están en una dinámica, en una dialéctica de revisión constante. Este texto justamente nos lleva a pensar cómo tradiciones en la educación que están reforzadas por una universidad de tantos, bueno, de siglos ya, con presencia educativa en el país, mm, el anclaje de las reflexiones que nos permite este texto o los asideros que nos permite este texto, creo que nos llevan a repensar no solo a lo que está ocurriendo en el bachillerato nicolaíta, sino lo que está ocurriendo en toda la educación. Y por eso a mí me parece relevante que nos demos la oportunidad de leer un texto como el que nos ofrece Lucio Rangel, porque creo que en el tejido de su discurso nos podemos encontrar cada uno de nosotros en nuestras propias prácticas, no solo en las que hemos participado como estudiantes, sino en las diversas en que hemos participado desde el supuesto rol del docente y cómo podemos, con un fuerte hálito de esperanza, recuperarnos a partir de la provocación que nos hace Lucio Rangel. Y para el cierre de este texto tenemos la participación de la doctora Trejo, que hace justamente
una recuperación muy sentida que creo que todos los que hemos pasado por este posgrado podemos percibir en este texto, como la formación de profesores y la formación de investigadores en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana han venido o han devenido con este posgrado para resignificarse, no solo los historiadores, sino para resignificar las prácticas de enseñanza de profesores que, como decía hace un momento, muchas veces estamos no solo pobres, muchos estamos ayunos de estos referentes disciplinares que nos llevan a pensar estas prácticas de la enseñanza. Y en este recuento que la doctora Trejo realiza, podemos observar cómo la calidad de los académicos que pertenecen al núcleo básico de este programa no se queda solo en el diseño de un programa para cumplir unos ciertos cánones establecidos por incluso el propio CONACYT, ya que está este posgrado inserto en el padrón de calidad, sino que llevan a repensar cómo las prácticas cotidianas del día a día de lo escolar es justamente el lugar para la reflexión, para la provocación. Por eso celebramos, creo, en este día la presentación de un texto que está propuesto para repensarnos más allá de los pupitres, porque nos estamos reconociendo en no lugares, no en el lugar del aula, sino en los no lugares que provoca el pensar a la educación como un todo más abierto, que nos provoca, que nos sensibiliza, que nos contraviene, que nos duele, pero sobre todo que nos da la oportunidad de repensarnos de maneras muy diferentes, como nos da la oportunidad de hacer ese texto que reúne 14 pasajes de sujetos concretos que nos cuentan su experiencia y que nos dicen cómo en esa polifonía podemos encontrarnos y reconocernos todos juntos, aquí y ahora, y en ese devenir que además nos irá deconstruyendo de manera perpetua. Yo verdaderamente estoy muy ansiosa por escuchar lo que el otro comentarista va a decir de ese texto y les agradezco la atención. Muchas gracias, Ceci. Antes de pasar con la participación de José Manuel, bueno, que aparte nos pidió por ahí unos minutos, bueno, quiero agradecerte, Ceci, la verdad es que siempre es un placer escucharte porque en este recorrido que nos has dado de la obra, obviamente en tus palabras, pues se antoja abordar cada uno de los textos, siempre es muy interesante escuchar tu reflexión. Aparte de que nos conoces, no solo como programa, sino compañeros, bueno, pareciera que a quienes no conoces en persona los has conocido a través de sus escritos, entonces es muy interesante. En el Salón de Usos Múltiples me parece que están los compañeros, está Héctor, está Jamie, Joshi me parece que también había llegado, Vanessa, Enrique, por ahí los vi en una fotografía que me mandó Liz, entonces seguramente ellos están encantados también de escuchar estas reflexiones que has vertido sobre sus textos. Muchas gracias. Y bueno, ahí está la imagen. Gracias, Liz. Hola, compañeros. Bienvenidos. Estamos muy contentos de escuchar estos comentarios sobre sus textos. Ya tendremos oportunidad de leerlos. Bueno, quizá en lo que regresa Emanuel podamos escuchar algunas palabras de alguno de los coordinadores. Javier, doctora Denis, no sé si gusten retomar algo de de lo mucho que comentó Ceci, mientras le damos la oportunidad a José Manuel de que regrese. Juanita, yo quería compartir una imagen que nos envió ahora Evelia. No sé si es posible. Claro. Sí, a ver claro. si soy capaz de... Adelante. Me dio mucha ilusión, la verdad. Pero bueno, adelante, Javier. A ver cómo hago esto. Porque... y aquí. ¿Se ve? Ahí se ve.
Es que son sus estudiantes que dicen que están retransmitiendo la presentación del libro en su escuela. Entonces son los estudiantes que estaban escuchando a Excelente, Cecilia. Me se me hizo tan emocionante esa imagen. Buah. excelente. Bueno, pues si los podemos saludar. Hola, chiquillos. Están Hola, ahí, pues sí. qué bueno que no se durmieron. Son los protagonistas y son la inspiración de este libro, así que qué bueno que están ahí. Evelia, ¿tiene volumen ahí para que nos digan algo desde la escuelita? Es que escuché un hola, ¿no? De un niño, ¿no? Y el micrófono de Evelia ahí, Evelia. Ahí están. Saluden, chicos. Hola. Saluden. Son Hola, los que ya nos quedan. Son los que ya nos quedan porque ya se van a casa. salúdalos, abrázalos de nuestra parte. Sí, de su parte y de la parte de ellos también, así ustedes. Un gusto saludarlos, escuchar todo esto. Muy, muy lindo. Gracias. Evelia, ¿nos podrían decir alguna palabra a los niños? ¿Están por ahí? ¿Alguno todavía? Que Ya se quiera quedan, saludarnos. algunos ya se van. Chicos, ¿les pueden decir algo a los maestros? Un saludo. Están tímidos, ya. Ya están tímidos y ya se quieren ir. Muchas gracias, Evelia, por ese Gracias, regalo, la Evelia. verdad. Muchas gracias. A mí me dejó temblando la imagen de Evelia, la verdad. Me dejó Sí, temblando. Sin palabras. un gusto, justo el aderezo para la presentación, para la fiesta. Muchas gracias, Evelia. Bueno, José Manuel, te agradecemos mucho también tu compañía. Pues adelante, tenemos muchas ganas también de escucharte y enseguida, pues yo creo que abrimos el diálogo. Muchas gracias, adelante. Gracias, perdón, pero estoy en muchas cosas a la vez. Les agradezco mucho. Pues buenas tardes a todos. Como siempre, es un motivo de alegría saludarles a todos. Quisiera de verdad poder abrazarlos. Los abrazo a la distancia a todos, aprovechando este aniversario 34 del Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, que es el escenario o pretexto para la presentación de este libro, del cual me agradezco y me siento muy, muy complacido de haber recibido la invitación de parte de los coordinadores, del doctor Francisco Javier, de la doctora Deni Trejo. Y bueno, agradezco esta invitación que de manera tan amable me hicieron llegar. Doctora Deni, Javier, saben que los estimo, los aprecio muchísimo y que bueno, los abrazo con cariño desde la distancia. De igual manera, quiero agradecer pues a quienes nos escuchan, a quienes están ahora con nosotros, felicitar, extender la felicitación a los autores, quienes escriben estos textos que tan atinadamente la doctora Cecilia comentaba hace un momento, tocan fibras y nos llevan a diversos pasajes y paisajes en los cuales la enseñanza de la historia toma forma, ¿no? Mis palabras o lo que yo pueda decir aquí no pretenden ser el sustituto de la lectura del libro en lo más mínimo. Por el contrario, tienen como propósito estimular a quienes nos escuchan y a quienes nos vean enseguida, cuando no provocarles la curiosidad de todos ustedes ante el tema central de este libro, que es la enseñanza de la historia, pues más allá de los pupitres. Hace casi 15 años yo me encontraba contrariado cursando una licenciatura en educación secundaria. Y digo contrariado porque la terminal era la historia. Y era contrariado porque no pasaba un día en que no discutiera con mis profesores, que amablemente me daban clases, eh, y con otros profesores que estaban conmigo sobre la finalidad, el uso y la enseñanza de la historia. Mi mayor cuestionamiento, sin embargo, era en realidad en contra de la propia didáctica, del propio método que institucionalmente se usa y se usaba para enseñar la historia. De la misma escuela que me albergaba y de los profesores que intentaban formarme. En ese contexto,
Digo por fortuna, descubrí la convocatoria a el posgrado de la maestría en enseñanza de la historia de esta universidad, de este Instituto de Investigaciones Históricas, y utilizando el lenguaje que utilizaba la doctora hace un rato, inocente, acudí a esa convocatoria eh, y comenzó esta aventura que me cambió la vida, efectivamente. Como profesor tenía esquemas mentales tremendamente arraigados en mi cabeza que no habrían posibilidad ni cuestionamiento a algo que a hurtadillas estaba haciendo en mi centro de trabajo. La llegada a esta universidad me abrió las posibilidades y potenció hasta donde fue posible, creo que hasta donde lo permití yo, más que otra cosa, la idea de abrir horizontes acerca de lo hermoso que es esta práctica de la docencia, ¿no? Eh, Pude compartir con varios de quienes están aquí, con los propios coordinadores, con Juanita, con algunos de los autores como Weimar, como la propia María de Jesús. A lo largo de varios años en el instituto, experiencias, emociones que nos fueron formando y que fueron transformando a lo largo de ese tiempo mi perspectiva sobre la educación y sobre lo que es el papel de nosotros como docentes dentro del aula y por supuesto fuera del aula. Y el papel tan trascendental que tiene la historia finalmente en el contexto en el que nos movemos y en el contexto en el que se educa hoy en día en México, en Michoacán y en diferentes regiones. Eh, en ese sentido, pude reflexionar a lo largo de estos años sobre cuál es el problema de la enseñanza de la historia. Creo que esto podemos remitirnos a hace 40 años cuando Carlos Pereira, Luis Villoro, Luis González, Blanco, Florescano, Córdoba, Camín y otros tantos en un texto se preguntaban la historia para qué. Eh, y un poco intentaban dejar claro cuál era esa función en el contexto social y luego de ahí convertirlo al contexto educativo. Hace 8 años en el mismo instituto se presentaba un texto de Enrique Florescano sobre la función social de la historia, justo cuando yo me encontraba dentro del instituto. Eh, y creo que estos dos textos intentaban definir qué es lo que tiene que hacer la historia dentro de la sociedad, es decir, qué contenido tiene que enseñarse en las escuelas, cuál es el vuelco que tiene que darse para despertar una conciencia social. Pero creo que quedaba pendiente, desde mi perspectiva, una pregunta más. Es decir, si tenemos ya claro qué enseñar, ahora es necesario preguntarnos y cómo hacerlo. En este sentido, es agradable para mí, hoy como parte de una institución que forma docentes, con una matrícula de 1000 estudiantes, encontrarme con un texto como este, ¿no? Que lo que hace es presentarnos 14 diversas estrategias, experiencias de 14 seres, decía hace un momento la doctora, totalmente distintos, pero unidos bajo un mismo elemento que es la preocupación por hacer efectivo el aprendizaje en los niños. Y, y no como un recetario, sino como eso, como la posibilidad abierta de cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestra práctica docente, sobre nuestra práctica educativa. Eh, Esta frase de vamos juntos, de verdad que es un boom, es una bomba dejada caer, porque efectivamente la distancia, esto mismo de lo que hablaba la doctora hace un momento, que nos separa, pero a la vez nos une, pareciera situarnos a cada uno de nosotros como entes individuales que parece que batallamos como Don Quijote solitarios sobre un panorama desolador intentando cambiar el mundo. La verdad que no es así. Creo que textos como estos nos ayudan, son verdaderamente un abrevadero en el que, mencionando a Weimar, un abrevadero donde podemos reunirnos todos juntos para saciar esa necesidad. Y estas experiencias de los compañeros nos deben ayudar y nos permiten reflexionar alrededor de eso. Sobre cómo podemos
tener múltiples preocupaciones, podemos tener múltiples formas de enfrentar la educación, pero el objetivo, la misión y la visión que tenemos dentro de la educación es la misma para todos. Eh, Creo que el Instituto de Investigaciones, la maestría en enseñanza de la historia nos hermana en ese sentido y nos hace cómplices, partícipes de esta situación. Eh, Hace años escuchaba en ese mismo auditorio donde hoy se encuentran varios de los compañeros y donde hubiese querido estar ahora mismo, escuchaba una frase mientras se presentaba una tesis de una de las autoras de los textos aquí contenidos también, eh, que decía, la utopía es posible en los lugares donde las bases de las instituciones no son firmes como lo son en el instituto. Había una especie de resistencia en ese momento en el propio Instituto de Investigaciones Históricas a abrir la posibilidad de algo tan atrevido, y lo podemos decir hoy, 12 años después, este, de lo que es la maestría en enseñanza de la historia. Algo que rompió esquemas en la misma universidad, entiendo, y que rompió formas de pensar como en lo particular lo hizo conmigo, y lo hizo con la propia institución. Yo imaginaba entonces una institución como una especie de muro o una especie de construcción de granito donde no había posibilidad de cambiar nada, pero que se antojaba desde mi perspectiva destruir. Conceptos como grietas, de los cuales hablamos muchas veces en varias de las sesiones que compartimos, se me antojaban como aquellos espacios a través de los cuales podríamos ingresar a estas instituciones y destruirlas. Hoy que pertenezco a una institución, tal vez con esa misma solidez que antaño despreciaba, entiendo que las grietas no son para destruir esas instituciones. Entiendo que las grietas son los espacios en los cuales puede florecer cualquiera de estas intenciones tan hermosas como lo es la maestría en enseñanza de la historia y que pueden generar frutos tan diversos y a la vez tan productivos como es este texto que tenemos hoy. Yo no quisiera abundar tanto o ya no hacerlo, porque creo que la doctora lo hizo bastante bien en relación a lo que son cada uno de los textos que se presentan aquí, eh, pero sí quisiera apuntar sobre estas experiencias como las del cuento regional que pone sobre la mesa Weimar, ¿no? Que me parece una de las experiencias que puede ser más atractiva y también considero, bueno, oportuno decir que por lo menos dentro de mi institución lo están usando en este momento tu texto, Weimar, como parte de la reflexión que se está haciendo dentro de los estudiantes de formación docente que están en la institución en la que ahora trabajo, porque creo que se adapta perfectamente al tipo de profesor que se quiere formar, que es un profesor de carácter rural. Y bueno, me pareció extraordinario, ¿no? Esta posibilidad de plantear el esquema de formación y de análisis de la historia desde una perspectiva ambiental y también llevada como lo relatas en tu texto. Igualmente, María de Jesús, tomé tu texto, les informo aquí, ya no les pido permiso, les pido perdón, porque se está usando ahora como parte de los textos que se están revisando, también María de Jesús, el tuyo, de, de este texto de Tejiendo Sillas, ¿no? Y bueno, me parecen dos aportes extraordinarios en ese sentido. No demerito los demás, lo que quiero decir es que en la práctica de mi trabajo y de lo que tiene que ver con lo que está más cerca de mi contexto, estos dos textos son extraordinarios para invitar a esa reflexión. Espero que el texto esté muy pronto para adquisición para nosotros y que podamos tenerlos completos con todos los estudiantes y partiremos a reflexiones de otras de las experiencias aquí contadas. Entonces, decía, para mí es importante señalar esto,
estos dos textos por eso, por el contenido que creo que ayudan a reflexionar perfectamente en la práctica, en un contexto más rural y más cercano a la experiencia que a mí me toca vivir como formador de docentes ahora, y que creo que son perfectamente aprovechables en ese sentido. Eh, por otro lado, quisiera únicamente señalar que el texto debe ser para todos nosotros, y creo que así lo entendemos, motivo de encuentro, es decir, un pretexto en el cual efectivamente recaen cada una de las experiencias que ustedes tienen y que todos tenemos, porque todos compartimos, como lo decía hace un rato, y nos hermanamos dentro del contexto de la maestría en enseñanza de la historia. En este sentido, retomando también las palabras de Juanita, es una fiesta, lo entiendo así, debe ser como una fiesta, un festejo en el cual nos congratulemos todos precisamente por algo como esto que estamos ahora, tenemos frente a nosotros. La invitación finalmente para todos los que están ahora, de que nos acerquemos a la lectura de estos textos como una especie de diálogo con los autores. Es decir, como tal, no hay una idea más academicista, ni mucho menos. Creo que es perfectamente entendible el hecho de que esto sea un diálogo con los autores, donde es necesario entender cuáles son las condiciones que tuvieron que confrontar cada uno de ellos. Las condiciones que tuvieron que confrontar cada uno de ellos precisamente para llevar a la práctica, hacer praxis, hacerlo realidad, el proceso de enseñanza de la historia. Con cuestiones distintas, distantes, controversiales, dependiendo cada quien de la realidad que está viviendo, las realidades educativas, por supuesto, pero sobre todo reconocerles, compañeros, reconocerles a cada uno de ustedes el atrevimiento, precisamente para hacer práctica y hacer realidad todo esto que ustedes ponen sobre la mesa. Sus reflexiones creo que cada uno podemos recogerlas y podemos dialogar con ellas. En determinado momento podemos cuestionarlas hasta donde sea posible, pero creo que no podemos ignorarlas. Para cada uno de nosotros, perdón, para cada uno de nosotros creo que son de vital importancia, son una bocanada de aire fresco en este momento en el que nos encontramos, y aunque tienen ya algunos de los textos algún tiempo, por lo que se explica en la misma presentación del tiempo que diferió y que nos llevó esta pandemia a la presentación del texto, creo que son tan vigentes como en el momento en el que se llevaron a cabo. Solamente agregar una cosa más, que en este sentido creo que es un resumen perfecto de lo que eh, eh, pretende su subtítulo, ¿no? Las experiencias de educación histórica en Michoacán. Creo que abarca todos los contextos, pudiera hacerse una radiografía propiamente geográfica de cada uno de los contextos en los cuales se llevan a cabo las experiencias, desde la costa michoacana hasta el propio epicentro de este instituto, que es la Universidad este, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su bachillerato, y creo que esto nos da luces y nos da esperanza, sobre todo en este andar en el que vamos juntos para la construcción de nuevas estrategias y de nuevas formas de enseñar historia. Echando mano de la experiencia de cada uno de quienes estamos aquí y de quienes están hoy presentes, de estos 14 autores que están aquí presentes, y que creo que resumen a grandes rasgos lo que es la intención de esta maestría y lo que se propuso en un momento cuando se echó a andar. No sé, yo hasta ahí dejaría mi participación en este momento, y quedo aquí atento a lo que sigue. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Qué gusto escucharte. Bueno, pues ahora sí, Javier, no sé si nos puedas contar algo acerca de esta fotografía. Mirándola, no sé, me preguntaba si fue a propósito esta escena del torito, de los niños con el torito, porque pues está la comparsa y nuestra maestría es como una gran comparsa también, ¿no? Cada quien se expresa libremente, pero dialogamos de manera muy armónica, llevamos un ritmo, todos
todos juntos, egresados, compañeros, profes, alumnos. Entonces, cuéntanos un poco, Javier, ¿cuál ha sido la experiencia en el tejido, en el fino tejido, como decía Ceci, como si fuese un rebozo de aranza? Cuéntanos, ¿cómo fue el tejido de este libro? Adelante, Javier. Juanita, muchas gracias. Yo no sé hablar, yo qué voy a decir. Yo lo que quiero es agradeceros mucho y decir que, bueno, pues agradeceros a todos, ¿no? La verdad. Porque es un trabajo, lo decía muy bonito la maestra Cecilia, ¿no? Cuando hablaba de que es una polifonía, ¿no? Y la verdad es tan bonito, ¿no? Escuchar todas esas voces, ¿no? Y ahora las voces de nuestros compañeros, de Cecilia, de José Manuel, ¿no? Que los extrañamos tanto, y escuchar la tuya, Juanita, que estás haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Al frente de la coordinación de la maestría. Yo soy el que menos tiene que decir. Quizás sí me gustaría comentar una cosita, ¿no? Y es que en el proceso del libro se fallecieron 3 compañeros, que realmente son 3 compañeros muy queridos. Y se extrañan mucho, ¿no? Uno de ellos es Joan Pallés, ¿no? Que estuvo muchas veces con nosotros y la verdad, lo más bonito de Joan Pallés es que uno podía discrepar con él, ¿no? Y en lugar de enfadarse, ¿no? Pues convertirlo en motivo de una larga plática, ¿no? Y bueno, se extraña muchísimo. Se extraña mucho. Yo creo que ha sido una persona que ha dejado unos cimientos, ¿no? O unas reflexiones sobre la didáctica de la historia, ¿no? Que ahora que no está es cuando más nos damos cuenta, ¿no? De lo mucho que lo necesitamos. La otra persona que falleció también en el proceso, pues fue una persona que para mí pues fue fundamental, porque de algún modo, aunque lo conocí hace ya 20 años, más de 20 años, ha sido una persona y seguirá siendo, ¿no? Con la que uno está siempre en diálogo, ¿no? Que es Juan Rodríguez Llauder, psiquiatra infantil y director de la Escuela Pelouro, ¿no? Donde yo tuve la suerte de formarme como educador. Y bueno, pues le extraña muchísimo. Y la otra persona, pues es un compañero muy cercano que Manuel también conoció, ¿no? Que es Juan Álvarez Cienfuegos. Manuel también le tenía un grandísimo cariño. Y me gustaría incluso escucharlo un poquito, ¿no? O sea, escuchar a Manuel, ¿no? Y a Juan Álvarez Cienfuegos, pues era la persona, pues, era la cotidianidad, ¿no? Era esa persona con la que podías hablar todos los días, discutir estos temas. Siempre te daba una mirada graciosa, ¿no? Sobre el asunto, siempre enriquecía con una lectura, con una apreciación personal. En los últimos años él estaba trabajando mucho, él era el que era un grandísimo filósofo, una persona con una formación extraordinaria. En los últimos tiempos, murió joven, andaba explorando el refranero popular. Y bueno, pues un poco para ver cómo la filosofía más profunda se encontraba en el pueblo. Estaba ahí, ¿no? Se podría encontrar en cualquiera. Y una de las últimas palabras suyas, ¿no? Que dijo, pues fue precisamente un refrán, ¿no? Que dice, mientras dura, vida y dulzura. Y bueno, mientras dura, vida y dulzura. Yo no tengo mucho que decir porque no sé decir. Lo que sí puedo decir es que siento mucho en estos momentos. Me embarga la emoción. La emoción de poder compartir un trabajo que es obra de muchos autores y que son personas que ya están ahí, que ya estamos, ¿no? Yo creo que lo más bonito es que los que estamos en estos momentos presentes y algunos más que no pueden estar por diversas razones, pues ya vamos juntos. Que no estamos solos, ¿no? Que vamos avanzando, caminando. A lo mejor no nos vemos todos los días. A Manuel últimamente lo veo bien poquito. Anda, pero sé que está trabajando. Y él sabe que estamos con él. Y nosotros sabemos que él está con nosotros, ¿no? Y él sabe que está haciendo su parte. Y que esa parte es un frente, ¿no? En el que él está trabajando, pero en el que también vamos todos juntos, ¿no? Y lo mismo con Cecilia. Ahora pues ha asumido una labor ahí institucional desagradable, pero muy necesaria, ¿no? De la de dirigir la UPN, ¿no? Y
Y también ella sabe, ¿no?, que aunque no hablemos todos los días, estamos juntos. Y eso es el libro. El libro no es poner sobre la mesa unos textos, ¿no? Como decía Cecilia, ¿no?, el libro es un tejido incompleto, que todavía está por escribirse, por seguir escribiéndose, por continuar. Tiene vida propia, ¿no? Y que esa vida es el reflejo de una convivencia que, la verdad, a mí en estos momentos constituye quizás lo más valioso de mi vida. Y entonces yo pues agradezco muchísimo eso. Y para los que dicen que no se puede, pues decirles sí se puede. Claro que se puede. Por supuesto, no se puede hacer las cosas solos, ¿no? O sea, no es andar por el mundo en plan héroe, heroína, ¿no? Pero que se puede, claro que sí se puede. Y este libro pues es una manifestación pequeña de ese sí se puede. Ese sí se puede se está diciendo desde muchos frentes ya. Cecilia lo hace desde su frente, Manuel lo está haciendo desde su frente, Juanita desde el suyo, Weimar desde el suyo, cada quien desde su propio frente. Pero siento que lo bonito es eso, que no nos olvidamos, ¿no?, de que aunque estamos abriendo camino, cada uno de su propio frente, en realidad vamos caminando juntos. Y ese es el tejido que vamos construyendo, y este libro solo es una primera parte. Es una parte pequeña, material, ¿no?, que eso sí recoge muchas ilusiones, recoge mucho trabajo, ¿no?, muchas dificultades, pero que su función no es servir para recoger nada, sino que es para seguir avanzando, para seguir caminando. Y ya me he enrollado muchísimo. Yo preferiría que fueran los compañeros, ¿no?, los coautores, los autores de este texto, ¿no?, los que están aquí, los que pueden, ¿no?, pues que platicaran un poco de su experiencia. Claro que sí, Javier. Gracias, Juanita. La doctora Denis tuvo que salir, ¿verdad? Ya no la veo. Yo creo que ella sí. justo se encuentra en un evento, entonces sale, entra, no tan pronto puede, pero está al pendiente. Bueno, sale. Pues están varios autores, tanto virtualmente como en el Salón de Usos Múltiples. A Liz le vamos a pedir por ahí si hay alguna participación de los amigos que están en CEU, o los compañeros que están pues en las ventanitas, si gustan abrir sus micrófonos, levantar su mano para que nos platiquen un poco cuál ha sido la experiencia con este libro riquísimo. Adelante, adelante. Juanita, si me lo permites, no sé si Weimar está ahí. Bueno, Angélica, perfecto, pero es que tengo tantas ganas de escucharlos. Todos tienen que hablar, ese es el precio de estar aquí. Claro todos, que sí, podemos todos. irnos por orden de lista, a como aparecen aquí, ahí les vamos a abrir el micrófono. Adelante, Angélica, rompe el hielo. Va, bueno, para que se animen. No, pues yo realmente, pues no quisiera hablar de mi trabajo, porque bueno, ahí está, ojalá lo podamos ver, como decía el compañero José Emanuel, pues esta cuestión de edición. Yo más bien quisiera pues agradecer el producto final, el producto pues inicial, vaya, de ponernos a escribir, porque fue un ejercicio de ponernos a escribir. Y bueno, después que haya concluido en esto ya material. Creo que es importante porque retomando el programa de la maestría y bueno, toda la experiencia que nos deja cursar este posgrado, el tenerlo ya material creo que es muy importante. Voy a hacer un poco una crítica, un análisis de bueno, todo el proceso. Las tesis son muy importantes. Obviamente nos dan un título, obviamente nos brindan pues esa certificación, ¿no?, por así decirlo, en un posgrado. Sin embargo, y lamentablemente, pues la difusión a una tesis es muy poca. A veces solamente la leen 3, 4, 5 personas, ¿no?, que son, bueno, tus sinodales, tus asesores, obviamente, y bueno, por ahí alguien más. Y creo que el trabajos como estos, que son también un poco más de difusión, un poco más narrativos en cuestiones de prosas, de experiencias compartidas, de análisis propias de prácticas educativas, pues es muchísimo más enriquecedor, y yo espero que se lea no solamente mi trabajo, creo que hay trabajos de todos y de todas los y las compañeras que son realmente valiosos, bueno, compañeros y compañeras que fueron mis compañeros, que tuve el gusto de
de tener este proceso tanto de la maestría como de la escritura, de la revisión, de la producción, etcétera, y de la difusión, pues que es importante. Y bueno, ya nada más que quería resaltar eso, ¿no? Esa materialización, que la veo más también como toda la experiencia de nuestra maestría, que se ve reflejada en este libro, es como algo muy bonito también. Hace ya 2 años que concluimos la maestría, y entonces el ver esta presentación, el ver este material ya, pues ya materializado, vaya, pues es algo muy grato, la verdad me da mucho gusto, me siento muy dichosa, sinceramente, yo personalmente recuerdo muchas cosas de la maestría, como lo repito, lo veo más cercano a todo ese proceso que tuve de formación en el posgrado. No que la tesis no sea importante, pero como que es algo bonito, ¿no? Porque compartimos, convivimos, compartimos experiencias, pero también compartimos análisis que creo que es importante, retomando algunos de los comentarios que decían los presentadores, de por ejemplo el contenido, el qué se les enseña a los estudiantes, pero creo que este libro va más allá de la cuestión de cómo los estamos enseñando, que creo que hay muchos problemas que analizar de la enseñanza, del proceso educativo, de la didáctica, de la pedagogía. Sin embargo, creo la didáctica, ese cómo lo enseñamos, es un punto clave. Es decir, cómo estamos enseñando no solamente la historia, sino, bueno, la enseñanza en general, vaya, la educación que estamos dando a los niños, a los jóvenes, etcétera. Entonces, bueno, creo que son resultados precisamente de esos cómo, de esos métodos, de esas didácticas, pero bueno, vertidas en experiencias ya plasmadas, ¿no? Y bueno, ya concluyo mi participación para darles la palabra a los demás. Agradezco mucho a los coordinadores, al doctor Dosila, a la doctora Denis, que nos hayan brindado también pues la invitación para ver esta presentación ya formal de nuestro libro, porque pues lo siento como nuestro, como parte de todos, y pues me siento también feliz de ser parte de este proyecto. Pues nada, gracias y saludos, ojalá nos podamos ver pronto. Claro que sí, Angélica, muchas gracias. Gracias por participar también en esta obra, y ojalá el libro se comente en cada uno de los rincones donde ustedes pues son los protagonistas, ojalá se comparta con sus alumnos, así como ya José Manuel nos comentaba que ya está llevando a la práctica algunas de estas propuestas. Ojalá se socialice con compañeros profesores, y bueno, luego nos volvemos a reunir para ver cuáles han sido las reacciones, los resultados. Sería muy interesante. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más gusta participar? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Juana, muy bien, muchas gracias. Qué gusto verte, adelante. Igualmente, y lo mismo digo de los demás compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra y los que seguirán después. Pues nada, hombre, mira, un par de comentarios muy breves, ni siquiera como autor de uno de los capítulos del libro, sino más como para señalar algo de lo que habían mencionado algunos de mis antecesores, ¿no? Y intentar reunirlo de nuevo. Mencionaba José Manuel que había ciertas rendijas, ¿no? Ciertas grietas dentro de lo monolítico de las instituciones, y dentro de esas grietas, pues es donde podían suceder ciertas cosas, ¿no? Creo que tuvimos una representación sonora de eso hace un momento con los niños de la compañera Evelia, cuando estuvieron mandando sus saludos. Inclusive hace un momento también llegaban las voces a partir de estas grietas en espacios tan sólidos, tan armados, ¿no? Para que todo salga, abro comillas, ¿no? De una forma impoluta, que esa impolutez casi que lo que está buscando es erradicar cualquier expresión de lo cotidiano, ¿no? De lo vivo, de lo que está ahí, y que, pues bueno, el bronce pareciera que estuviera pensado para que nada de eso saliera, pero sale siempre y eso es fantástico.
Y creo que este libro en últimas busca o intenta, o hay veces, pues tal vez no lo logra, ¿no? Pero hay una intención, pareciera, a que eso sucediera, de que se diera un espacio a estas otras manifestaciones de lo vivo, de la vida propia, ¿no? Y que apareciera dentro de los textos de los compañeros. He estado intentando no verlo por encima, escuchando los comentarios. Prometo sentarme a leerlo para profundizar más, pero la intención pareciera ser esa, ¿no? Desde distintos aspectos, encontrar cómo poder dar esa voz a lo vivo dentro de la historia, porque en últimas, pues de eso trata, ¿no? Es de recordar, ¿no? Lo que se ha hecho antes y lo que vale la pena ser contado, pero lo que vale la pena ser contado para que nuestros estudiantes tengan un sentido en su vida, ¿no? Y cómo podemos hacer eso sin darles una cabida a ellos. Y pues ese era el comentario que quería hacer. Y agradecer mucho a Javier, ¿no? A Denis, a ti, Juana, por este espacio. Y pues bueno, aquí seguimos muy atentos de lo que los otros compañeros tengan por compartir con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Javier, ¿se va a poder descargar o hay que esperar a que esté en papel? ¿Se puede adquirir en el instituto o cómo va a ser el mecanismo? Sí, nos comentaban, Juanita, que, bueno, Juanita, yo disculpa que te diga Juanita, es que te ves tan joven y claro, ya es doctora y todo, y aquí le llama de Juanita, ¿qué pasa? Bueno, Betito. Siempre tengo esa duda de decir, bueno, ¿cómo digo? Doctora Martínez. No, aún no. Igual que a Adelante. Cecilia, Manuel, ¿cómo les voy a decir doctora Cristerna o doctor Hipólito? Son parte de mi vida. Eso sería como llamarle al pescado, no sé, de doctor pescado o algo así. Son parte de mi vida. Blanco. Fíjate que ya nos han llegado varios ejemplares, en breve, ¿no? Nos llegará todos los ejemplares, que son bastantes, cerca de 500, ¿no? Y entonces ahí se podrá repartir ya, ¿no? A mí me gustaría que ese reparto se hiciera, pues eso, que no quedara ningún ejemplar en la bodega, ¿no? Que pudiera llegar a donde los autores y los compañeros, ¿no? Quisieran llevarlo. Entonces me gustaría que ahora que van a llegar todos los ejemplares pudiéramos enviarlos por correo, compartirlos, porque al final se trata de esto, ¿no? El libro siempre ha tenido esa vocación de generar agenciamientos, ¿no? De contagio. El libro no pretende decir cómo debe actuar uno, cómo debe educar. Quiere contagiar la alegría por educar, la alegría por estar vivos. A mí me gustó mucho lo que decía Héctor ahora, que por cierto se ve guapísimo Héctor en la pantalla, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que eso, ¿no? Que nuestro compromiso es con la vida. Yo no puedo entender otro compromiso. No puedo entenderlo. No puedo entender ni un compromiso con la muerte, ni puedo entender un compromiso con lo institucional, ¿no? Nuestro compromiso es con la vida. La vida, la que está ahí latiendo, ¿no? Que se hace preguntas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues eso, no sé muy bien a qué venía esto, a cuento, que estoy un poco nervioso, ¿sabes? Fíjense que yo, las presentaciones de los libros, siempre, me he vuelto muy enojón. Y siempre, ¡guau! Otra presentación del libro, otra vez, otro rollo, ahí. Y la verdad es que me siento muy emocionado. Invítanos para que seas siempre festivo el asunto. Ándale. Y bueno, o sea, yo creo que ese libro ahora también en PDF, ¿no? Ya se está distribuyendo, yo creo que es bueno, ¿no? Que se distribuya, ¿no? Y espero que pronto, ¿no? También puedan llegar los ejemplares a todas las personas que quieran tenerlo. En el libro nos obligaron a poner el copyright porque nos decían que era algo obligatorio para el ISBN, pero en realidad estos son anti-copyright. Cuanto más se copie y se piratee, mejor, ¿no? Y que no se vea, aunque que no se vea como una irreverencia hacia los autores, ¿no? Pero yo creo que los autores es lo de menos. Lo importante es que circule, que contagie, que contagie la alegría de vivir. La alegría por estar aquí, ¿no? Por hacer algo juntos, ¿no? Por pensar la educación, que las cosas no están escritas, ¿no? Que hay que escribirlas. Que el verdadero libro todavía está por escribir, ¿no? Que lo vamos haciendo juntos. Esto solo es una invitación un contagio, un agenciamiento. Pero que esto tiene que seguir, tiene que girar, tiene que contagiar, tiene que eso, ser como lo decía muy bien Cecilia, ¿no? Un ejercicio de polifonía.
¿no? Donde el autor no aparece como nombre y apellido, sino como una voz más, ¿no? Que cuenta su historia y sigue, sigue, sigue. Perdona, Juanita. No, 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 al contrario, muchas gracias, Javier. Yo creo que, bueno, en próximas semanas viene Manuel, yo creo que se pueden hacer algunos envíos a La Paz, esperemos que ya haya ejemplares. Ceci, yo creo que por ahí te lo podemos enviar, muchas gracias. Y a Judith, que por ahí también está conectada, muchas gracias. Belmar, ¿levantaste tu mano? Sí, Juanita. Adelante. Bueno, pues primero que nada, saludar a todos. Me da mucho gusto verlos, sí, me da mucho gusto saber de ustedes. Y es una alegría, pues estar, aunque sea de esta forma, viéndonos, reconociéndonos. Pues me gustaría invitarlos para cuando presentemos los cuentos por acá, en la costa. Ustedes saben, nosotros planteamos este cuento regional como una urgencia ante la contaminación de los esteros y ante la depredación de las minas a cielo abierto. Entonces la Sierra Costa de Michoacán está padeciendo eso, sus más de 50 ríos y arroyos. Entonces es muy importante que podamos generar ese tipo de conocimiento, que podamos con los niños plantear este tipo de problemáticas sociales, pero a través de algo lúdico, a través de llevarlos a la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos ahí la evidencia de las fotografías, de los videos, donde hicimos los recorridos con los alumnos, fuimos verdaderamente a un ojo de agua, donde nacía el agua, ¿sí? Y también en la playa, cerca de los esteros. Entonces, a mí me gustaría que ustedes pudieran vivir esta experiencia de cerca, ¿sí? Así es que las puertas están abiertas acá de nuestra zona escolar, de nuestro sector, para cuando ustedes pues quieran darse una vuelta por acá. Próximamente vamos a ver la manera de presentar el libro, de presentar la ponencia, ya sea con los maestros o de presentar los cuentos. Entonces, ya les avisaremos para ver si se quieren venir a dar una vuelta, porque nosotros tenemos un festival de lectura, donde pensábamos, de hecho, la parte final de toda esta estrategia era presentar el cuento en un festival de lectura, pero por motivos de la pandemia, pues no se pudo. Así es que ya ahorita que estamos de regreso, estamos en pláticas para ver cuándo lo vamos a realizar. Y bueno, también quisiera hacer algunas sugerencias a la maestría en enseñanza de la historia. Nosotros que tenemos, pues que fuimos la primera generación, que después de 10, 11 años de batallarles, ha sido mucho, mucho trabajo, demasiado. Entonces, aquí las pongo, aquí las dejo, para que pues puedan tomarse en cuenta. Una de ellas es la vinculación con la Dirección de Primarias, Proyectos Educativos e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación en el Estado. ¿Por qué? Porque ellos le dan más interés siempre y toda la vida a español y matemáticas, y nosotros andamos batallándoles, pidiéndoles permiso con la enseñanza de la historia. Tenemos que abrir muchas puertas, tenemos que andar convenciendo, entonces es muy pesado. Entonces, por favor, vinculación con la Dirección de Primarias. Y bueno, estas ya son otras sugerencias, pues, para los que estamos trabajando en actividades que engloban, que son interdisciplinarias, ¿no? Pero bueno, son solamente sugerencias por todo el trabajo que hemos desarrollado. Insisto, me da mucho gusto verlos, mucho gusto saber de ustedes. Y bueno, sin más, un agradecimiento por integrarme ahí en este libro y muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias, Weimar. Y seguramente por ahí los vamos a estar molestando en próximos días, próximas semanas. Hay que hacer un gran encuentro de egresados, además internacional, porque estamos dispersos afortunadamente por varios países. Y por ahí les llegará un correíto. Gracias, Weimar. Liz, ¿hay alguna participación desde CEU? Ya llegué, Juanita. Hola, Perdón. Gracias, Liz. Hola, Jamie. Hola. Jamie, qué gusto verte. Adelante. Pues, no quería decir nada, pero ya después de que Héctor habló, yo también quise hablar. Bueno, lo primero que quiero decir es que, pues, el proceso de escritura de lo que, pues, ofrendé aquí, le debe mucho a personas que quisiera mencionar.
personas que están vinculadas a la maestría, pero gente que también no lo está. Y pues le debe mucho a los niños de Comachuén, a los niños de Santa Fe de la Laguna, a personas que están también con las que cursé pues mi proceso formativo, o sea, a Melissa Lara, a Joxim, a Malu, a Javiera, pues a mis asesoras también, a Licedia y a Mónica. Porque finalmente no, o sea, en el momento en el que entra uno acá a estudiar, pues piensas que se va a tratar pues de aprender didáctica y temas de, o teoría, ¿no? Sobre la enseñanza. Y pues en algunas materias sí lo es así, pero a mí la verdad me hizo mucho bien, digamos, esa forma disruptora en la que pudimos tener una experiencia de conversación e intercambio justamente en didáctica ayer. Siempre se lo voy a agradecer, o sea, estoy en deuda con el puesto, porque veíamos clases fuera de los salones, en el pasto, y justamente porque descentró la reflexión, mejor dicho, descentró la clase y ese descentramiento de la clase a mí sí me ayudó un montón y pues visité la escuelita una sola vez. No fui constante en esas visitas, pero sí fue muy importante este asunto de destronar al profesor o la figura del docente como el orientador, ¿no? De procesos y dejarnos sabotear justamente por el desorden o aparente desorden, sobre todo en Comachuén fue muy impactante, muy impresionante la experiencia que tuvimos allá. Cómo nos fuimos con una planificación y regresamos completamente desarticuladas, despeinadas y descosidas, primero por la barrera idiomática, segundo por la posibilidad de traspasar esa barrera y poder elaborar un día de intercambio y sobre todo porque esos chicos, pues a mí, por ejemplo, me me hicieron pensar en una forma diferente de reflexionar sobre lo que yo hacía. O sea, finalmente llegué de esas experiencias cuestionándome a mí misma y pues eso se ve en el texto y también está muy interesante el que podamos dejar por escrito esas experiencias en las que un profesor pierde el control, pierde el sentido de la clase y sobre todo donde se desmoronan pues todas esas cuestiones teóricas que uno aparentemente tiene como herramientas para poder formar a otros y terminar bien deformados, ¿no? Eso por un lado, también siento que la dura experiencia con Ana Zavala dejó algo, ella vino a dar 1 o 2 seminarios, fue muy duro, difícil, complicado, pero también de allí, pues, yo siento que pude extraer, sobre todo con las lecturas de Paul Ricoeur, indistintamente de su interpretación de las cosas, pues esas lecturas sí hicieron como mella en que se pudiera hacer un trabajo en el que no diera vergüenza asumir que pues fallamos como profesores y fallamos como estudiantes inclusive. Entonces, bueno, el poder dar un espacio para que las grietas que mencionan todos, que han mencionado ya, permita hablar de eso, de lo que no se habla, y sobre todo asumir que también nosotros traemos una herida narcisista ¿no? Que se expone y se expone en el libro esa herida y que esa herida se vuelve pues la forma en la que, o el material de trabajo para entonces empezar a hablar fuera de la metodología o fuera o de metodologías pues puestas en otro lugar, pues a mí la verdad sí me sirvió mucho y sí se los agradezco. En el mismo orden de lo que plantea Weimar, pues yo también quiero hacer sugerencias al instituto. Yo siento que hay un problema severo con la forma en la que se ve esta maestría aquí en este instituto, a riesgo de caer mal, sobre todo siendo estudiante del doctorado en historia, y es que está muy mal visto todavía, y sobre todo con una visión muy moralista, el lugar que se le da a la enseñanza de la historia. Pareciera que es lo que hacen los maestros y los profesores y gente que no puede hacer historia. Y a mí me parece que este tipo de publicaciones hablan justamente de que la historia está no solo en los archivos o en las citas al pie de página, además tengo un conflicto con las citas al pie de página desde hace rato, y que justamente el citarnos entre nosotros y el darle un lugar a la voz propia
a este trabajo autorreflexivo, pues sí también va abriendo otras grietas que es necesario abrir. No estoy planteando que seamos, digamos, los adalides de las rupturas, pero sí es importante que se le dé un espacio a la enseñanza de la historia como una forma válida de apropiación y de hacer historia también. Digamos que tiene las mismas consideraciones que tiene la historia de divulgación y pues son sumamente necesarias. O sea, pienso que el hecho de que estemos hablando hoy de estas cosas habla también de un esfuerzo por salir de ahí, ¿no? De digamos, de esos callejones en los que pareciera que hay gente autorizada para hablar de la historia y gente que no lo está, ¿no? O que hay voces mucho más ruidosas o, digamos, más sonoras, por decirlo de algún modo, y que vemos otras voces ruidosas que pareciera que no tuviésemos un espacio o una cabida. Lo otro que creo que es importante y lo ofrezco como sugerencia es que también se consideren los trabajos que se hacen, las posibilidades que ofrece la maestría para proyección o intervención o participación o visibilización, no los del terreno de la investigación y del trabajo profesional fuera de los muros de la universidad. O sea, yo creo que los investigadores tienen también que darse el tiempo y la oportunidad de salir del cubículo y empezar entonces a visitar otros espacios donde también haya una apropiación del pasado, donde también hay trabajos con la memoria y también donde se enseña. O sea, creo que la única forma válida de aproximarse a la historia no es la investigación histórica profesional solamente, sino son otro tipo de cuestiones que se están planteando. Y hacerlo también con suma humildad, o sea, no lo estoy haciendo con ánimo de poner una bomba aquí, ¿no? Pero sí de hacer esa crítica es importante y que se escuche sin ningún tipo de represalia. Entonces, bueno, era lo que quería comentar sobre el libro y pues gracias a las personas que se dieron la oportunidad o a los que nos dimos la oportunidad de escribir en estos términos sobre algo que parece tan serio y tan solemne, ¿no? Como es el asunto de la apropiación histórica, de la memoria y del pasado. Muchas gracias, Jamie. Pues me encanta que hagas esta reflexión y esta crítica. Pues somos pocos, pero andamos ahí trabajándole para que esto sea más amplio al interior de nuestra institución, porque efectivamente es una cosa muy, muy extraña que al interior del instituto justo lo que tiene que ver con enseñanza de la historia se vea como tan ajeno, ¿no? Muchas gracias por tu crítica. ¿Alguien más desea participar? Por ahí vi a Marichuy. Ya. Ya levantaste tu manita, Marichuy. Adelante. Muchas gracias, maestra Juanita. Espero que me escuchen. Claro. Voy aquí en la combi y pues no quería dejar de hablar, de decir unas palabras, aunque sea breves. Sinceramente, pues estoy muy agradecida. También quería mandarle un saludo a Emanuel, a Cecilia, los doctores que presentaron y que no, la verdad no pude escucharlos porque estaba en mi trabajo, entonces pues no sé, me quedé con muchas ganas de poder personal a ti que nos dan a los egresados para pues que ya pues percibimos la historia pues de otra manera. Yo diría que más que historiadores, decían hace rato en la conferencia en la mañana, somos también un poco contrahistoriadores, ¿verdad? O educadores, diría más bien también. Entonces, pues agradecerles, hace falta más espacios como este, hace falta que nos veamos, me siento extraña hablando aquí al teléfono, pero bueno, creo que también es parte de lo que estamos viviendo y que también hacen otros actividades de colaboración. Muchas gracias, Marichuy, un gusto también escucharte. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra participación. Javier, no sé si gustes que cerremos. No sé si me das el permiso de... No sé si Judith está por ahí. Judith. Sí está Judith.
Judith. Estás visible. Oye, por cierto, qué guapos somos los de la maestría, ¿eh? Todos guapísimos. Incluyendo los egresados. Y jóvenes. Judith, andas por ahí. A mí me gustaría como, bueno, como alguien que está ahora, ¿no? El primer semestre, bueno, ya casi en el segundo, el primer semestre todavía, escucharla, pero no sé si Javier también andaba por ahí hace un ratito, ¿no? Está Everardo. Everardo también. Judith y está Lupita. Aquí me parece que en el auditorio había alguien más, no sé si todavía estén por allá. Está Juan por ahí también. Que alguien pudiera platicar, si ellos quieran, o que no hayan podido leer el libro todavía. Pues ya que se ha hablado de la maestría, pues que somos todos juntos, ¿no? Estos, los que están aquí, por ejemplo, Manuel y Cecilia, pues claro, no los conocieron, pero somos familia, ya. Somos familia, ¿no? Y en algún momento espero que se pueda dar ese encuentro entre personas pesadas, ¿no? Somos muchos ya, ¿no? Claro que sí. No sé si Everardo, o Judith o alguien. Everardo, buenas tardes, es un gusto estar en esta presentación de estos esfuerzos que son parte de un todo, de un proceso de generación de nuevas miradas de la práctica de la historia. Y pues felicitarlos a los 14 autores, al instituto por haber organizado esta presentación, porque pues, nos sentimos plenamente identificados. Nosotros apenas vamos en primer semestre y bueno, así como comentó el profesor Emanuel, la doctora Cecilia, los presentadores, los comentaristas de esta obra, pues nosotros también ya estamos sufriendo nuestras primeras transformaciones en la forma en la que vemos la enseñanza de la historia. Y vaya que yo estoy muy emocionado y pues ansioso de ponerme a leer el libro. Una forma de darle el primer acercamiento pues es esta, ¿no? Cómo te despiertan la inquietud para ver una obra que es parte de un esfuerzo en el que nosotros también ya estamos integrados, estamos ya en el mismo barco, y naturalmente que es un gusto saber cómo hay diferentes esfuerzos que están dispersos, pero que forman un todo de un proyecto de transformación de los sistemas educativos y del rompimiento de lo establecido, ¿no? Que es algo que a mí en lo particular me encanta. Y esas grietas de las que se habla, pues yo también en otras ocasiones he dicho, bueno, pues hay que aprender a hacer boquetes a esas fisuras que se van construyendo y que se van propiciando las condiciones, porque no vamos a esperar a que las instituciones nos den las condiciones, sino que siempre hay que hacerlas, ¿no? De manera forzada a veces, de manera muy inteligente, y pues efectivamente, pues ofrecer experiencias de aprendizaje novedosas, transformadoras para los educandos, independientemente de las edades que estos tengan, ¿no? Desde preescolar hasta el nivel superior. Entonces, para mí es maravilloso estar en esta presentación. Yo estaba en otro evento, me conecté un poco tarde, justo cuando la doctora Cecilia estaba haciendo los comentarios, pero bueno, aunque no nos conocemos físicamente, incluso con varios de la maestría de esta generación 21-23, pues me siento hermanado y sí me gustaría pues eventos donde se intercambiaran este tipo de experiencias con generaciones que ya egresaron y que bueno pues tuvieron sus reflexiones, sus transformaciones en sus procesos educativos o formativos, al igual que nosotros lo estamos viviendo. Muchas gracias y muchas felicidades por esta obra. Muchas gracias, Everardo. Seguramente en el próximo libro ya los leeremos también a ustedes. Muchas gracias. Judith, se me hace que Judith va a estar en clase, porque me parece que ella está en clase, sí, en la mañana. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos cerrando de nuevo. Muchísimas gracias. Hemos estado todos emocionados, felices por esta fiesta del
del libro La historia más allá de los pupitres. Vamos a leerlo con mucho gusto, siguiendo las recomendaciones de nuestros queridísimos Ceci y José Manuel. Ya tendremos oportunidad después de abrir de nuevo el diálogo a partir justo de la experiencia de la lectura. Muchas gracias, muchas gracias, Javier, doctora Denis, está en Oaxaca. Muchas gracias por pues bordar este libro. Gracias, pues pasen bonita tarde. De nuevo, el Instituto de Investigaciones Históricas agradece su presencia y pues nos vemos en la siguiente presentación o antes, en algún encuentro de egresados y alumnos de la Maestría en Enseñanza de la Historia. Muchas gracias a todos. Un honor estar con ustedes.